brindarme este pequeño espacio en tu laboratorio porque estás pues, haciendo parte de tu proyecto, estás trabajando. Y pues gracias. Y esta es una pequeña entrevista para el proyecto de iAcademy. En este caso se me hizo muy interesante tratar de platicar un poco más con, pues básicamente una micóloga en este caso, ¿no? Hablamos de que siempre cuando alguien dice biología, plantas, animales, ¿no? En algunos casos bacterias quizá, ¿no? Pero la dualidad de plantas, animales siempre está presente. Sí. Pero también hay micólogos, también hay personas que se dedican, yo diría 100%, si no es que incluso toda su vida, al estudio de hongos, ¿no? Como macro y micro, que tú ya nos dirás un poquito, ¿no? Entonces vamos a hacer algunas preguntas para conocerte más y qué es lo que estás haciendo aquí justamente, ¿vale? Y me gustaría empezar con la primera, y es que nos digas quién es la bióloga Ana Romero, ¿no? Ok. ¿Y por qué biología en un principio? ¿Por qué eres bióloga? Ok, bueno, gracias por la invitación. Hola a todos. Eh, yo soy Ana Romero, tengo 23 años, estudié en la UNAM y ahorita estoy estudiando mi maestría en la UAM. De mis hobbies favoritos es el montañismo. Yo he subido las montañas más altas de México. Entonces, si alguien me describe, yo digo hongos y montañas. Eso es lo que es Ana Romero. ¿Por qué biología? Es una pregunta algo difícil. Pero cuando estaba estudiando en el bachillerato, en el CCH Vallejo, notaba que me gustaba saber los nombres de las aves. Saber, esa ave de allá es un gorrión, pero no solamente es un gorrión macho porque tiene cierta mancha. Y me gustaba ir caminando e ir viendo las aves y saber qué eran y pues ir contando cuántas iba viendo, ¿no? Entonces, después de una materia de paleontología que llevé, notaba también los fósiles y yo estaba maravillada sabiendo que podía conocer la historia del planeta desde hace millones de años con una roca. Y dije, no, definitivamente esto es lo mío, ¿no? Y yo entré a la carrera, biología, con la idea de ser paleontóloga, pero pues rumbos de la vida y terminé siendo micóloga. Lo que siempre pasa, ¿no? Entras Exacto. con una idea, termina siendo otra cosa, Y es que ¿no? lo que pasa con la biología es que es tan diversa que luego pues te pierdes en el camino y conoces también nuevas formas de ver la vida. Claro, todo lo que te rodea. Y fíjate, bueno, lo siguiente que quiero que nos cuentes es, dices, soy bióloga, ¿no? Porque sucedió esto, mi formación, etcétera. Ya estando en la carrera, ya siendo bióloga, casi egresando, ¿y por qué micología a final de cuentas? ¿Qué fue eso que dijiste? ¿Sabes qué? Si hay fósiles, si hay edafología, si hay geología, si hay todo lo demás. Pues ¿sabes qué? Yo me voy con los Con hongos. los hongos. Bueno, les decía, yo entré a la carrera con la idea de ser paleontóloga y en segundo semestre me topé con los hongos. Vimos una materia que es protistas y hongos. Entonces yo estaba maravillada viendo las cifas, que son las células que conforman a los hongos, porque pues desde la primaria nos dicen, existen células animales, como las de nosotros, ¿no? Y existen células vegetales que tienen una pared más dura, como los árboles. Pero yo no tenía idea que había más allá de lo que nos habían enseñado. Y entonces yo estaba en verdad anonadada viendo estas cifras, viendo las esporas, viendo las colonias y diciendo, no, wow, o sea, este es un nuevo mundo que Ana no sabía hace un año, ¿no? Y ya después recuerdo mucho el primer examen de micología de conceptos básicos y yo lo pasé con una calificación muy buena, casi tirándole al 10 y mis compañeros reprobados. Entonces fue como una señal de, ok, por aquí va tu camino, te gusta, te estás aprendiendo muchas cosas y aparte eres buena en ello, ¿no? Entonces puedes seguir caminando por aquí. Y por eso elegí micología. ¿Micología? Hay una pregunta que tengo que hacer forzosamente. Dime. Bueno, por ejemplo, te decía, nosotros regularmente estamos enfocados al público en general, ¿no? Trato de que tenga un objetivo divulgativo todo esto. Cuando nosotros damos cursos, sobre todo de plantas, existe, y bueno, hay que decirlo, ¿no? Porque es parte hasta del lenguaje coloquial cuando hablas de ese tipo de cosas. Los hongos, no por estar enterrados, quiere decir que son plantas, ¿no? Hablando de los macros, ¿no? Que son los Ajá. basidiomicota, los de sombrerito, como le dicen los demás. ¿Cómo le dirías a alguien
que no hace biología, que no tiene mucha noción en estos temas, ¿cómo la definirías bien qué es un hongo? Ok, es una muy buena pregunta y sí es muy común que todavía confundamos hongos con plantas porque comparten ciertas características como que no se mueven. Pero, por ejemplo, hay que ser muy observadores. Yo le diría a alguien así de, ¿dónde has visto hongos en tu vida cotidiana? Yo, por ejemplo, he visto hongos en el pan que se echa a perder porque ya lo dejé ahí un ratote, no me lo comí y le empiezan a salir manchitas, ¿no? O pelucita. Entonces, ok, está saliendo en un pan y el pan, al igual que el hongo para mí, sirve como alimento. Y esa es la principal diferencia entre un hongo y una planta. Las plantas hacen un proceso mágico que es la fotosíntesis. Entonces, cuando tenemos una planta, nos dicen, ok, esta planta ponla en una tierra buena, que le dé el sol y riégala constantemente, ¿no? Y ella sola produce su alimento, ¿no? Los hongos no, los hongos al igual que nosotros deben de comer. ¿Y qué comen? El pan que se me echó a perder, la piel muerta de nuestros pies, nuestro cuero cabelludo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es la forma de diferenciar entre una planta y un hongo. Y se me ocurre ahorita, ¿hay alguna relación entre hongos? Que justamente son heterótrofos, ¿no? Ellos andan buscando su alimento, como nosotros, como los animales. ¿Hay alguna relación de algún tipo entre hongo y fotosíntesis? ¿O de plano no la...? No la hay. Lo más cercano a la relación evolutiva entre hongos y plantas, pues serían las micorrizas, que es esta asociación entre las raíces de las plantas y los hongos. De hecho, el 90% de las plantas terrestres tienen micorrizas, entonces sin ellas no existiría la vida terrestre, ¿no? Es un intercambio entre el hongo le da protección, también le da sí, protección contra patógenos, por ejemplo, y la planta pues le da algunos nutrientes, no nutrientes, sino también materia para que el hongo siga comiendo, ¿no? La relación más cercana estaría entre nosotros, entre plantas, entre hongos y animales. De hecho, somos más parecidos, si vemos nuestro árbol como evolutivo, a los hongos que a las plantas. Vendrían siendo, me acuerdo que escuché una frase como nuestros primos, más o menos. Serían como nuestros primos lejanos, porque en algún momento, hace millones de años, compartimos un ancestro en común. Okay. Estoy viendo aquí, bueno, partes del laboratorio. Ajá. Estamos en la UAM. ¿Aquí qué hongos estudian? Porque, por ejemplo, regularmente la gente, cuando dices hongos, se imaginan la casa de Papá Pitufo, ¿no? O los hongos de sombrerito, ¿no? Pues se dan cuenta, pues aquí tenemos estas que se llaman cajas Petri, que son unos contenedores muy pequeños. Pero realmente, pues no todos los hongos son como, los tenemos como esa imagen mental, ¿no? Entonces sí quiero que nos digas, pues, qué tipo de hongos hay aquí. Sí, a grandes rasgos, para personas que no estudian hongos, se pueden clasificar en dos grandes tipos. Macro, a simple vista, grande. Por ejemplo, los champiñones, las setas, todos los hongos que se les ocurra en un paseo al parque o al bosque son macrohongos porque los puedo ver a simple vista. Sin embargo, aquí en este laboratorio estudiamos principalmente los microhongos. Micro, pequeño. Necesitamos un microscopio para ver a fuerzas ciertas estructuras de este hongo y pues se ven de esta forma. Esta es una caja Petri que tiene agar de papa. Básicamente es una gelatina con nutrientes para que el hongo pueda comer. Recordemos esto que les decía que necesita comer. Entonces aquí le brindamos todas las condiciones para que el hongo pueda crecer sin ningún problema y estos serían los microhongos. ¿Cuáles serían las, así de manera general, las características ambientales? Bueno, por ejemplo aquí en el laboratorio, para que el hongo crezca, se propague y viva. Pues primero les decía, los hongos comen igual que nosotros, entonces sería darle la comida. Puede ser papa, puede ser arroz, puede ser malta, dependiendo de lo que queramos investigar, en este caso, papa. Segundo, dependiendo del experimento que estemos haciendo, hay hongos que no toleran la luz, entonces es que no les dé sol directo. Por ejemplo, ahorita pueden estar bien, pero si yo los pongo en sol directo se van a empezar a secar. Y también la humedad y la temperatura. Ahorita ustedes no lo pueden ver, pero acá no me va a dejar mentir el calor que se siente en el laboratorio. Eso hace que los hongos crezcan a una velocidad adecuada. Muy bien. Entonces, ¿tú te dedicas a macros o micros? Pues yo me dedico a los dos en realidad, pero más a microhongos. Okay. Ya vimos, por ejemplo, la importancia de estos hongos, lo mencionaste un poquito con lo de las micorrizas. Entonces sería una importancia justamente hablando de
Para beneficio humano, la agricultura, ¿no? Las raíces de las plantas, los cultivos, el crecimiento acelerado de las plantas. Ajá. ¿Cuál puede ser un aspecto benéfico de los hongos en cuanto a la salud humana? Hoy hay demasiadas cosas en cuanto a la salud humana, es tan diverso, pero puedo comenzar por aquí, diciendo, los que nos están viendo y nosotros compartimos algo, y es que en nuestra piel, en el estómago, en los intestinos, dentro de nosotros, no solamente hay bacterias que nos ayudan con la digestión, por ejemplo, lo que llamamos microbiota, sino que también hay hongos y bacterias actuando en conjunto en nuestra digestión. Y también que tengamos estos hongos balanceados hace que nuestra salud esté pues en las mejores condiciones, tanto salud física como mental. Cuando ocurre un desequilibrio en estos hongos que tenemos naturalmente en nuestro cuerpo, es cuando nos enfermamos o cuando ocurre algo un poco más grave con nuestro organismo. Pero bueno, también hay otra clase de hongos, que son los hongos medicinales. De hecho, en nuestro país tenemos más de 60 especies, porque somos un país con historia con los hongos, gracias a los pueblos originarios, y pues son hongos que nos brindan diferentes beneficios. Uno muy conocido es el cola de pavo, de hecho lo pueden encontrar ya incluso lo venden en línea, y le llaman el hongo de la memoria, porque lo que hace es favorecer que nuestro cerebro conserve esas interacciones que tiene y previene algunas enfermedades de demencia, por ejemplo. O también está el Ganoderma lucidum, que le llaman también hongo yesquero, me parece, y ese le llaman el hongo de la inmortalidad, porque es un hongo que también fortalece nuestro sistema inmune y si estamos tomando algún medicamento, hace que sea mucho más efectivo. ¿La mayoría de estos son macro? No, de hecho hay un hongo que ha salvado millones de vidas humanas, que es un penicillium, no sé si le suena algo por ahí, penicilina, ¿no? Que es uno de los antibióticos que hemos descubierto el siglo pasado, y que salvó millones de vidas humanas y nos sigue salvando. Sin este hongo, pues nos moriríamos de una gripe. Dentro de todo este área de la microbiología, ¿cuáles pueden ser los más estudiados? Es una pregunta un poco difícil de contestar porque depende mucho de la universidad. De hecho, yo en el laboratorio en el que estaba antes, en la UNAM, suelen estudiar más macrohongos, pero acá el enfoque va más hacia microhongos. Entonces, en mi opinión, ahorita el auge es con los microhongos porque nos permiten hacer procesos de bioremediación. Y pues ahorita la Tierra está totalmente contaminada, donde la veamos, entonces es como un boom en la ciencia. Claro, ¿qué tal nos vas a contar un poquito mejor, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo justamente en esa parte de la biotecnología? Sí, ¿puedes hablarnos o qué tanto podemos ahondar ahorita? Porque es algo finalmente seguramente complejo en cuanto a la parte de investigación evolutiva sobre todo, pero ¿cuál puede ser o cómo puedes explicar el origen de los hongos en términos evolutivos? El origen de los hongos en términos evolutivos. Es una pregunta muy interesante y fíjate que sí he leído al respecto porque también me da ese cosquilleo. Y los hongos son seres sumamente antiguos, más que plantas, más que animales obviamente. Entonces, quiero que se imaginen aquí la Tierra primitiva o la de hace millones de años, todavía con una atmósfera un poco reductora o con poco oxígeno. Y pues imagínense que están en una tierra totalmente diferente, sin plantas, ¿no? Donde hay muchas erupciones volcánicas y rocas por todas partes. Y pues aquí surgieron los hongos. Estrictamente no se sabe cómo, todavía es uno de los grandes misterios de la biología, pero lo que se sabe es que estos hongos primerizos podían aprovechar los residuos de bacterias que estaban colonizando ya los mares. Posteriormente, las micorrizas y los líquenes. Los líquenes son estas cosas que pueden ver pegadas a algunos árboles y a rocas, que parecen como pintura incluso a veces, que no son plantas, sino son una asociación entre una cianobacteria, un hongo y un alga. Fueron los primeros seres vivos en salir a tierra firme. Entonces imagínense, sin esta asociación rara entre bacterias y hongos, nosotros no estaríamos aquí el día de hoy. Entonces los líquenes salieron del mar hacia la tierra, empezaron a colonizar las rocas, a formar suelo. Ese es un proceso que tarda miles, millones de años para que las plantas pudieran establecerse
y pues ya después la evolución hizo lo suyo, ¿no? Estábamos hablando hablaste de qué pudiesen haber comido los hongos, ¿no? Sí, a lo mejor ajá. Estos bacterianos, ¿no? Residuos de bacterias, ajá. Y obviamente ahí obtenían la energía. ¿Qué tienen los hongos para obtener su energía? Por ejemplo, es como bien sabido que las plantas son verdes porque hay cloroplastos, ¿no? Y de ahí Y obtienen hay clorofila y más, ajá. Pero nosotros, por ejemplo, mitocondrias, ¿no? Pero en el caso de los hongos... De hecho, es justo muy parecido a nosotros. Ya les mencionaba que evolutivamente hablando, nosotros somos más parecidos a ellos, ¿no? Que a otro ser vivo en el planeta. Entonces, compartimos también eso. Nosotros, pensemos en nosotros, para partir de algo que conozcamos. Nosotros, ¿cómo comemos? Ok, tenemos la boca, pasa la garganta, esófago, estómago, y aquí ocurre la magia, ¿no? Aquí tenemos un conjunto de ácidos, de enzimas, que lo que hacen es romper la comida y la absorbemos mediante el intestino, ¿no? Y después la desechamos. Los hongos es algo similar, no exactamente igual, pero similar. Tienen un poderoso sistema igual de enzimas, pero ellos no tienen un estómago, sino que tienen algo que se llama digestión externa. Es como si vomitaran sobre su comida y después pasara el hongo y pudiera absorber esos nutrientes. También tienen mitocondrias en este caso porque compartimos ese linaje evolutivo para hacer la energía. Y por eso justamente el emparentamiento, incluso en esos términos como energéticos, ¿no? Exacto, somos similares. Hay como evidencia de cuál pudo haber sido, a lo mejor no especie, pero a lo mejor género, orden, familia de hongos, o la más antigua que se tiene registro. Sí, la más antigua que se tiene un registro así, que pueden incluso consultar si alguna vez pueden ir a estos museos de historia natural gigantes en Estados Unidos, son los prototaxites. Este es un género de hongos que colonizaba madera de pinos y pues, de hecho, si los buscan también en la red, salen como montañitas, eran hongos, microhongos que se ven enormes porque justo llenaban todo el tronco del árbol. Y ese es el registro más antiguo que tenemos. Entre macro y micro, para ti, ¿cuál es el hongo que dices, que te sorprende mucho, que dices, órale, esta cosa está bien rara, lo que hace, cómo es, ¿no? Y ahí se van, porque sí hay cosas bien extrañas que uno se sorprende en macro sí. Y en tanto en micro. Te voy a decir un ejemplo de los dos, pero yo creo que los micro me siguen sorprendiendo aún más. En macro, por ejemplo, hay hongos que tienen un parecido extraordinario con los nidos de pájaro. Son hongos pequeños, se llaman nidulariales o nido de pájaro, y de hecho tienen hasta sacos que parecen huevos dentro del nido de pájaro, y lo que hace este hongo es que se dispersa con las gotas de lluvia y botan las esporas hasta muchos metros de distancia, ¿no? Ese es uno que siempre cuando lo veo en campo me sorprende mucho. Y en micro hay un linaje de hongos que se llama Myxomycetes, y estos hongos, a diferencia de lo que nos han dicho regularmente, se mueven y se desplazan. Por ejemplo, si nosotros tenemos uno de esos hongos en nuestro patio, pero es la hora del sol y le está dando directo, a las 2 horas ya no va a estar ahí, se movió a un lugar con más sombra para estar más cómodo. Y estos hongos también son inteligentes, pueden resolver problemas. Si nosotros los ponemos en un laberinto, van a encontrar la salida y de la forma más eficiente posible para ahorrarse energía. De hecho, estos hongos fueron los que inspiraron a los científicos de Japón para hacer el tren que recorre la ciudad, la red de trenes. Se desplaza como, tiene piecitos, se arrastra. No tiene pies, sino que sí podría parecer que se arrastra. Lo que hace es como extender sus hifas y ir haciendo esto, ¿no? Ajá. Como si fuera una baba también. Sí, si ese hongo va, si lo fragmentas, lo cortas, ¿existe reproducción asexual? Sí, haces clones. Clones, ajá. Ok, perfecto. Bien, ¿cuáles son como los países que tienen mucha, que son ricos justamente en hongos? México está ahí, está... Más o menos, ¿en qué lugar está México en cuanto a...? Ya, es difícil saberlo porque, como mencionaste al principio, históricamente le hacemos caso a animales y plantas y se acabó. Y de hecho, si ustedes se meten pues a estas bases de datos donde vienen los países megadiversos,
Nada más les van a aparecer animales y plantas. Y pues ahí México se va a los primeros 5 lugares, ¿no? Aquí en el país se ha calculado que tenemos como 30,000 especies, pero es un cálculo, no significa que sean todas las que tengamos, ¿no? Algo que sí puedo destacar de México es, como les mencionaba también, que ya tenemos historia en el uso de estos hongos. Entonces, algo que nos diferencia de todos los otros países del mundo es la etnomicología, que es el estudio de todos estos usos que le demos, ya sea medicinal, recreativo, etcétera, a los hongos. Y pues la etnomicología nació en México en el 57. 1957. ¿Cuáles fueron los primeros trabajos, por ejemplo? ¿Hay algo aquí, registro muy antiguo, sobre qué escribían, qué hacían? Porque yo recuerdo haber visto a lo mejor en algún museo donde tallaban, incluso los ilustraban, ¿no? Pero eran macro, obviamente. Eso es muy interesante y de hecho si tienen la oportunidad de ir al Museo de Antropología, métanse a la parte ya donde está el calendario mexica y ahí hay una representación del dios Xolotl. Y ahí hay que ser un poco observadores, viene un grabado de hongo, me parece que está en la base de la figura, pero viene una fotografía al lado de que está ahí el grabado de hongo. Y también en los códices, en el Vibonensis, por ejemplo, hay registro de cómo llegaban los sacerdotes de allá de España y veían los rituales que se hacían acá con los hongos psilocibe y se aterraban por lo que veían, cómo se ponían las personas que consumían este hongo y lo dibujaban, ¿no? Entonces sí hay registro de estos hongos. Ya tocando ese tema entre la psicoactividad, ¿no? La alteración de conciencia que tienen ciertos hongos. Bueno, biológicamente pues es entendible, ¿no? Tanto plantas como hongos, incluso como animales, producen pues ciertas sustancias, metabolitos podrían ser, que tienen la función de pues, protegerse, ¿no? Pero ciertas sustancias para el humano suelen ser incluso curativas, terapéuticas o psicoactivas en este caso, ¿no? Sí. ¿Qué pasa en la parte psicoactiva con los hongos? En México tenemos este género que es conocido en todo el mundo, que es psilocibe mexicana, psilocibe aztecorum, psilocibe cubensis, que también lo pueden encontrar como pajaritos, clavitos, niños santos, ¿no? Y por lo que tengo entendido, lo que causa esta sustancia que está en estos hongos es que nuestro cuerpo la asimila como una molécula que normalmente nos causa felicidad o nos causa otro tipo de emociones. Es algo curioso porque nuestro cerebro tiene los receptores, está preparado para aprovechar estas sustancias. Entonces entran a nuestro cerebro, se anclan y nos producen estas cosas tan divertidas, ¿no? Sí. Hay algo, digamos, parte de la fama que tienen los hongos. Y es que si vas al bosque o algo así, cualquier hongo que veas, te van a decir es venenoso. Pero hay otro concepto que te había mencionado que era algo que es venenoso y algo que es tóxico. ¿Cómo lo manejan ustedes esos tipos de términos? Ok, es una buena pregunta, pero antes quiero comenzar con algunos mitos que suelen decirnos de hongos venenosos en campo. Por ejemplo, algo muy común en biología es que nos digan, lo llamativo es peligroso. Esa serpiente es roja, peligro, ¿no? En hongos no pasa así. Tenemos hongos que son sumamente llamativos. Por ejemplo, el Lactarius es... Ay, espera, ¿cómo se llama este hongo? En México tenemos este hongo que se llama Lactarius índigo, que le gusta vivir sobre todo en bosques de encino, que es un hongo precioso, es un hongo de un color azul intenso que resalta. O sea, tú lo ves en el bosque y dices, wow, o sea, ¿qué es eso, no? Y es un hongo que lo llevamos consumiendo cientos de años. No es nada peligroso, ¿no? Entonces el color no nos dice nada. Ni el color, ni la forma, ni el olor, ni la textura nos van a decir, este hongo sí es venenoso y este es comestible, ¿no? Entonces, si alguien les dice eso, por favor, no hagan caso. Ahora, respecto a los términos, tóxico y venenoso, todo lo venenoso es tóxico y es algo, un conflicto de términos, ¿no? Tóxico es cualquier sustancia, ya sea producida por lo natural, algún ser vivo, una bacteria, un hongo, un animal, una planta, o también artificial por los seres humanos, por ejemplo, alguna sustancia química que nos haga daño simplemente con estar en contacto con ella. Yo la toco y ya me hizo daño. Me cayó a lo mejor en el ojo, me hizo daño. La inhalé, me hizo daño, ¿no?
Y muchas veces es un efecto irreversible. ¿Qué quiere decir? Que pues, nos va a causar una reacción mortal, ¿no? O un daño permanente en el hígado o en los pulmones. Y venenoso necesariamente es ingesta. Por ejemplo, yo voy al bosque, toco un hongo que sé que es venenoso con las manos, y después me como mi sándwich sin lavarme las manos. Eso es suficiente para el hongo venenoso para actuar en mi sistema, ¿no? Esa sería como la diferencia entre algo tóxico y venenoso. Para ir más o menos acercándonos a lo que ahora sí que lo que estás haciendo como tal, ¿cómo está la micología aquí en México? ¿Qué tanta relevancia tenemos para trabajar, por ejemplo, en ello? Si alguien quiere hacer un posgrado, si quiere, saben que yo después de ver esto quiero ser como Ana porque ya me gustaron los hongos, etcétera. ¿Cómo estamos en esa parte aquí en México, en investigación, etcétera? Ok, de hecho, la micología se considera en México una ciencia reciente. No tiene mucho como la botánica o la zoología, precisamente por esto de que antes los hongos seguían entrando en la botánica, en el estudio de plantas, ¿no? Entonces, los botánicos se encargaban de estudiar ambas cosas, ¿no? Pero yo diría que está creciendo y a un ritmo gigante. Cada vez hay más personas interesadas, cada vez hay más gente que se da cuenta de que hay más y que podemos aprovechar estos hongos para nuestro beneficio. De hecho, hace poco fue el Congreso Mexicano de Micología y pues recibió más de 200 trabajos. Es enorme lo que está haciendo la micología hoy en día en México. Y ahora sí, aterrizando un poco más, ¿qué estás haciendo? Ok, yo trabajo en el Parque Estatal Sierra de Guadalupe, que es una ANP, justo está en el piquito de la Ciudad de México, colindando con el Estado de México. Y lo que yo estoy haciendo es estudiando los hongos que provienen de estos basureros que están en la periferia de este parque estatal. Y la finalidad de este proyecto es encontrar un hongo que sea capaz de aprovechar el plástico que está pues en todo el mundo, ¿no? Actualmente es uno de los contaminantes emergentes más importantes por nuestro estilo de vida. ¿Hay algún tipo de plástico en el que estás enfocando? Por ejemplo, hay bolsas, Sí. hay PET, no sé. Sí, es un universo los tipos de plásticos que hay. Nosotros nos enfocamos en bolsas de plástico, específicamente en las que son de polietileno, de baja densidad. Estas que usamos, por ejemplo, para el mandado, que son flexibles, esas bolsas. Y escogimos estas bolsas porque después de las botellas son el residuo plástico que más desechamos. Se hizo un estudio hace poco que decía que cada mexicano usa entre 60 y 120 bolsas al año, unas 40 millones de toneladas al año, entre todos nosotros, y solemos usarlas 13 minutos en promedio, desecharlas, y en el ambiente pueden durar de 400 a 700 años. Vale. ¿Qué resultados has obtenido hasta ahorita? ¿Cómo te ha ido con esa investigación? Ok, pues primero los resultados que hemos tenido han sido muy buenos. Cuando fuimos a estos basureros, el primer resultado que tuvimos fue hacer esta dimensión de cuánto abarcan, son hectáreas enteras de basura. Lo segundo fue esta investigación de hongos. Actualmente tenemos 22 diferentes de los 3 basureros que estudiamos y pues nos encontramos realizando los ensayos de degradación de plástico. Okay. Estos que tienes aquí son algunos de los que con los que trabajas, vamos, con los que sí. ¿Qué es lo que haces? ¿Se cultivan? Me veo que aquí están creciendo son colonias. Ajá. ¿Qué haces? ¿Les echas el plástico? ¿Los echan al plástico? ¿Los liberan? ¿Cómo es ese proceso? Lo que se hizo primero fue ir por las muestras y ya después les dimos un lavado para quitar toda la suciedad, tierra, etcétera, que tuvieran arriba. Las sembramos y de ahí emergieron estos hongos, de las capas internas del plástico, ¿no? Y lo que sigue ahorita para evaluar justo esa capacidad de degradación, si la tienen o no, va a ser preparar un medio en donde vamos a forzar a los hongos a aprovechar el plástico proveniente de bolsas, y si pues no la pueden aprovechar van a morir. Entonces es como forzarlos a que lo aprovechen. Básicamente, ¿lo estarían comiendo de alguna manera? Sí, se podría decir comiendo. De hecho, algo curioso que tienen los hongos es que hacen una degradación. No solamente fragmentan el plástico, no solamente lo rompen en pedacitos, ¿no? Sino que hacen que sus desechos del plástico sean totalmente inofensivos, inocuos.
Estos no están modificados genéticamente, No, nada de eso. Estaban allá, ahora sí que vivían allá. vivían en el basurero y los trajimos por acá. Así no le hicimos ninguna modificación. Ok. Vamos a... Cuéntanos qué tienes. Voy a acercar la cámara nada más para que nos digas más o menos. Unos de ellos. Y algo interesante que me gustaría que vieran en la cámara es las formas. No todos se ven iguales, ¿no? La textura. Algunos parecen polvito, algunos parecen costras, algunos parecen algodón, etcétera. Son diferentes, no iguales, ¿no? Y algo muy curioso que encontramos, no está aquí en la mesa, pero encontramos un Penicillium, que yo les comentaba que es un hongo que puede tener metabolitos de interés medicinal. Tenemos también macrohongos, como por ejemplo este de acá, que salió en los estudios. Es un macrohongo. Y tenemos uno importante que le llaman dedos de muerto. Yo creo que lo han visto o escuchado en las redes porque se volvió como muy de moda, que es este de acá. Que vean qué hermosa textura tiene, como de una costra. No se ve como algodón, es como costroso. Muy bien. Muy acá tenemos, por ejemplo, este de acá, que vean el pigmento que tiene, es diferente a los demás por esta coloración rojiza que él mismo exuda. Todos están en lo que viene siendo, dijiste que era agar de papa. Es agar de papa, ajá. Ok, muy bien. Ok, ¿estos de acá qué son? ¿No están golpeados? No, esas son placas que están limpias, son de extracto de malta, como la cerveza, por ejemplo, y van a ser para un estudio que están haciendo los chicos en campo sobre un hongo que crece en el nopal. Ah, ok. Y estos, por ejemplo, que tienes aquí, que dices que provienen de allá donde estás trabajando, ¿tienen algún impacto negativo, por ejemplo, hacia nosotros? Si esto está creciendo ahí en el suelo, vas y respiras o te metes ahí, ¿hay algo que nos pueda provocar como algo tóxico, no sé? Es una muy buena pregunta y algo que nos encontramos en los basureros cuando fuimos fueron residuos médicos, ¿sí? Había batas, había jeringas, cánulas usadas, desechadas ahí. Entonces, no dudo de que si haya algún hongo de importancia médica que con que lo respiremos nos pueda causar alguna enfermedad o algún tiña en la piel o en los ojos. En este caso, estos hongos, pues no es el caso, son totalmente inocuos, pero algo que tienen los microhongos específicamente, a diferencia de los macro, es que son muy versátiles. Pueden comportarse como parásitos, patógenos o como degradadores nada más, dependiendo de las condiciones. Entonces, si estos hongos encuentran su alimento, no va a suceder, ¿no? Pero si entran en un estado de estrés, es muy probable que suceda. Okay. Ana, muchas gracias por explicarnos, por esta pequeña clase, por ilustrarnos qué estás haciendo, un poquito más de la micología. La verdad es que fue lindo que nos dieras un poquito de esta información. Es una de las cosas que los biólogos también se encargan de hacer, ¿no? Ya cuando se están especializando, hay muchos que hacen, por ejemplo, a mí en su momento me tocó hacerlo con bacterias, ¿no? Con Escherichia coli uropatógena. Por ejemplo, está Ana, que está aquí en la parte de hongos y la descomposición, en este caso, del plástico. Hay muchos que andan haciendo por ahí virología, plantas, qué sé yo, muchísimos. Y pues bueno, este es básicamente el trabajo que hacen biólogos de manera general, ya especializados en hongos, en lo que sea, en lo que les haya llamado la atención. Y me gusta entregar un poquito de esto que se hace, ¿no? Y también agradecer a todo el laboratorio que me permitió aquí visitarlos y sobre todo a ti por compartir un poco de tu tiempo ahorita que estabas trabajando. Y pues bueno, no sé si quieres comentar algo, una curiosidad o no sé, algo para despedir nuestra sesión, algo que quieras decir. Los dejaría con un dato interesante, bueno, un dato curioso que a mí siempre me explota la cabeza cuando lo recuerdo, y es, por ejemplo, ¿tú cuál consideras que es el ser vivo más grande del mundo? Bueno, de manera coloquial tenemos esa idea de que es la ballena azul. Exacto, ¿no? La mayoría, o sea, si les preguntara ahorita, si hiciéramos un censo de cuál es el ser vivo más grande del mundo, dirían la ballena azul, ¿no? Este bichote que mide toneladas, bueno, que pesa toneladas y no me acuerdo cuánto llega a medir, 20 metros, 30. Enorme, ¿no? Sin embargo, actualmente sabemos que el ser vivo registrado más grande en todo el planeta no es un animal, es una planta, es un hongo. Es un hongo que se encuentra creciendo en, me parece que es Yellowstone, Estados Unidos,
y que mide hectáreas enteras. O sea, la ballena se queda minúscula, ¿no? Es un mismo individuo. Es un mismo individuo. De una manera. Todo el bosque. Bien. Vamos a poner ese dato ahí porque sí es algo muy padre, ¿no? Ana, muchas gracias. De nada. ¿Vale? Esperamos hacer alguna colaboración más adelante, alguna otra plática y demás. Y bueno, compañeros, muchas gracias por mirar nuestra sesión. Y bueno, tenemos aquí estos datos interesantes de Ana Romero, ¿verdad? Bióloga y bueno, ahora psicóloga también. Muchas gracias, Ana. Adiós. Y nos vemos.